Hola amigos, feliz año nuevo. Al final el rey no va a ir al primer acto de esto que pretende hacer Pedro Sánchez de bajo el lema de España en libertad, que no es otra cosa que conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Y bueno, ha salido pues diversas controversias, diversas opiniones de que estos actos se deberían de celebrarse o no celebrarse, porque parece que lo que pretende Pedro Sánchez es de que con más de 100 actos a lo largo de todo el año recordando la muerte de Francisco Franco, utilizarla como una cortina de humo que tape su mala gestión de gobierno, su corrupción, su llevada a España hacia el endeudamiento, la invasión inmigrante, la inseguridad que hay por las calles, la aplicación de la Agenda 2030. Pedro Sánchez necesita unas cortinas de humo, pero no sé si al final con los procedimientos judiciales que están en marcha puede muy probablemente que al final acabe siendo imputado. Algunos están hablando hasta el mes de febrero, pero no sé si pues al final será o no será imputado. Además, ahora recientemente, pues su ministro de la Presidencia, el ministro de Justicia, está intentando pues hacer unas leyes que pues den menos poder a los jueces. Es decir, que los procedimientos, la instrucción pase por los fiscales y no por las acusaciones particulares. Además, también con el tema de lo que se considera o lo que se considere delito de odio, lo cual es una forma encubierta de hacer una censura aún mucho más férrea. El primer acto de esta conmemoración de la muerte de Francisco Franco es para el día 8, ya pasadas las fiestas de estas navideñas. Y el rey ya ha dicho que no va a asistir. Yo creo que el rey no se debería ni de implicar, porque la pretensión de Pedro Sánchez es hacer quedar muy mal a Francisco Franco, al que se le acusa del golpista que dio origen a la guerra civil, aunque las causas de la guerra civil son muchas otras y no necesariamente Francisco Franco. Y Francisco Franco sí fue el que ganó la guerra y luego pues fue el dictador de España que como gobernante lo había hecho bastante bien porque sacó a España de la miseria y lo llevó a la prosperidad. Incluso en los últimos años de Franco, pues era una época en que se vivía mucho mejor que en la actualidad. Durante todo el año van a dar que hablar mucho sobre Francisco Franco y creo que pues será una buena oportunidad para pues hablar de cada uno de los temas que se planteen y poner las cosas en sus sitios. Yo no veo mucha relación entre esta pretensión de Pedro Sánchez de celebrar estos eventos de la muerte de Francisco Franco y que tenga que participar el rey, porque al menos en privado la familia real está muy de la parte de Franco y no del socialismo y del marxismo, lo que es dictadura, lo que es esclavitud, porque la auténtica dictadura es el socialismo, que es lo que representa Pedro Sánchez, que además tiene esto que llama un gobierno de coalición progresista, que es un gobierno pues que gobiernan socialistas y comunistas, cuando en el resto de Europa ningún país gobierna con los comunistas, porque es una de las peores dictaduras. El rey no asistirá al primer acto. Luego esto de que se habla de que va a ir a los campos de concentración, yo creo que va a ser muy presionado por el gobierno, pero no sé si al final irá o no irá, porque creo que esto no favorece. Además, lo que busca esto es que despertar las heridas de lo que se llama las dos Españas, hacer que los españoles estemos más divididos, estemos más enfrentados, mientras el gobierno pues aprovecha esto de divide y vencerás para crear estas cortinas de humo que tapen toda la mala gestión del gobierno, todas las corruptelas, toda esta acción de gobierno, toda esta acción política que está llevando a España hacia la dictadura, está llevando a España hacia la ruina, está llevando a España hacia la perdición, cosa que deberíamos de saber. No hay que olvidar que el padre del actual rey, el rey emérito don Juan Carlos, dijo:
no voy a consentir que se hable de mal de Franco en mi presencia. Lo digo porque la pretensión de Pedro Sánchez es hacer quedar mal a Franco, que se hable mal de Franco, porque con esto va a haber mucha manipulación. Además, ya en las escuelas, las últimas décadas, se ha adoctrinado mucho a los alumnos. El adoctrinamiento de forma camuflada también se da por parte de las escuelas. Y la figura de Francisco Franco ha sido muy mal interpretada, incluso marginada. Se ha demonizado la figura de Francisco Franco. No se les ha hecho un juicio imparcial. Pero, repito lo que decía el rey don Juan Carlos, no voy a consentir que se hable mal de Franco en mi presencia. Además, por si no lo sabéis, el rey don Juan Carlos tenía mucho respeto y mucha admiración por Franco. Lo sentía como si fuera un padre. Por algo lo admiraba. Los últimos años de Franco, pues el caudillo sufrió enfermedades, aunque nunca dejó el poder, bueno, aunque en algún breve periodo había traspasado los poderes al entonces príncipe de España, don Juan Carlos. Y cuando Franco se sentía muy mal, pues el rey lo visitaba, el rey le iba a darle ánimos, el rey pues sentía cariño por Francisco Franco, que Francisco Franco también era una persona muy afable, muy familiar, y no esta persona terrible tal como lo están pintando. Porque bueno, hubo represión en el bando franquista y hubo represión también en el bando de los republicanos, el bando de los socialistas y de los comunistas, que según como se vea, pues incluso pudiera ser que fuera peor, porque no hay que olvidar los asesinatos, los presos de las checas, lo que ocurrió con los capellanes y con mucha gente que sufrieron represión, sufrieron injusticias y no había ningún derecho humano para nadie. Bueno, pues esto también el príncipe Felipe, que cuando Franco todavía estaba vivo, el príncipe Felipe, el actual rey de España, el rey Felipe VI, pues era un niño y también pues sentía cariño por Franco, lo sentía como si fuera su abuelo. De hecho, la familia real española, lo que entonces eran los príncipes de España, cuando no príncipes de Asturias, se les llamaba príncipes de España, pues sentían a Franco pues como de la familia. O sea que para el rey Franco era como un padre y para el hijo del rey, el príncipe Felipe, el principito, pues Franco era como un abuelo. Y bueno, pues que el actual rey Felipe tendrá unos 3, 4 años o 5 años más joven que yo. Lo digo porque cuando murió Franco yo tenía unos 13 años y me acuerdo de Franco y me acuerdo pues cómo era la época, aquella época, los últimos años de Franco, que era una época más tranquila, que había mucha paz, se trabajaba mucho, todo el mundo prosperaba, estaba muy bien. Esto no exime de que también hubieran envidias, que cuando se trabajaba se decía, por ejemplo, que cómo nos explotaba el amo, pero un trabajador, en los años que yo viví de Franco, pues ganaba dinero, que era poco, pero se podía comprar una casa, que la terminaba de pagar en menos de 10 años. Se podía ir de vacaciones a la costa o a la montaña. Podía mantener una familia con mujer y 3 hijos, cuando hoy en día incluso 2 personas juntas no llegan a fin de mes. Y no me digas tener que mantener un hijo con lo costoso que supone. Bueno, pues había una buena relación entre el rey y el actual rey, entre el rey don Juan Carlos y el actual rey Felipe VI con Francisco Franco. Os voy a dejar aquí unas fotos familiares de la infancia del rey Felipe VI, en donde se le ve pues el cariño que recibía de Franco, el saludo que recibía de Franco, y a continuación vamos a continuar hablando sobre este tema. Os dejo aquí con las fotografías entre el actual rey Felipe cuando era un niño y el caudillo Francisco Franco.
Bueno, ya lo habéis visto. Yo creo no creo que Felipe VI se quiera meter en el juego al cual lo quiere arrastrar Pedro Sánchez, de que sea cómplice en que, digamos, indirectamente hacer ver que el enemigo de España es Franco, que en lo de descalificar totalmente a Franco, porque se van a decir muchas falsedades y muchas manipulaciones, siendo más de 100 actos en todo el año, pues como para las televisiones, como para las tertulias, como para la prensa, y en todo este año seguramente que se estará hablando de Franco. Bueno, pues lo que yo os recomiendo es que os ilustréis bien, y para esto tenéis que leer libros de historia. Yo, la biografía más larga que se habla sobre Francisco Franco es la biografía histórica de Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva era una persona que había sido muy culta. Había estudiado historia, había estudiado política, había estudiado economía, había estudiado física y química y había sido ministro de Cultura en el gobierno de Adolfo Suárez, por ahí el año 1980. Y también había tenido relación con el caudillo Francisco Franco, que al final, bueno, pues mientras estaba escribiendo la biografía de Francisco Franco, tuvo algunos encuentros con Francisco Franco y, bueno, comentó que sí, de acuerdo con esto y aquello, porque esta biografía histórica de Ricardo de la Cierva, pues lo está narrando con mucha imparcialidad, con, digamos, de una manera profesional, que no ataca ferozmente ni un bando como o el otro, sino que está exponiendo los hechos históricos con completa neutralidad. Francisco Franco, bueno, le preguntó el propio Ricardo de la Cierva que por qué no escribía su biografía, y Francisco Franco le respondió a Ricardo de la Cierva que él no iba a escribir su biografía porque tendría que decir cosas de según qué personajes que era mejor pues que no se supiera, pues por la convivencia, por la paz, para no abrir viejas heridas, que esto creía que era lo mejor. Pero Francisco Franco escribió su propia autobiografía. Bueno, no la escribió, pero tenía plan de hacerlo, porque el último médico que tuvo Francisco Franco, el doctor Vicente Pozuelo, dijo que bueno, que el seguimiento médico que le llevaba para que Franco pues no fuera perdiendo la memoria, que incluso quedó muy asombrado el médico de que Franco ya con más de 80 años tenía pues plenas facultades que incluso superaban las de una persona normal. Y pues se asombraba de esta enorme capacidad de resistencia, esta enorme disciplina que tenía Francisco Franco, aunque en las imágenes, en fotografías y en vídeos lo vemos como una persona ya muy frágil, cuando ya había pasado los 80 años. Pero Francisco Franco tenía la pretensión de narrar su propia autobiografía, y lo hizo en parte, porque aunque no lo escribió, no le dio tiempo, porque sus tareas de Estado le absorbían y salían pues cada vez más cosas que requerían su atención, porque ya los últimos años de la vida de Franco habían ocurrido unos atentados terroristas y luego también otro grave atentado terrorista que terminó con la vida del entonces presidente del gobierno Carrero Blanco, don Luis Carrero Blanco. Y grabó su propia autobiografía en una grabadora, en unos cassettes de estos, cassettes de la época, y se ponían en una grabadora y cuando se terminaba le podías dar la vuelta y pues podías continuar grabando, que eran pues media hora, no más de una hora, no era frecuente que fuera más de una hora. Francisco Franco había pues ya hecho su propia autobiografía grabándolo. Y esta biografía que hay de Franco, pues la tenía su hija, que no sé si todavía está viva, la Carmen, la única hija de Francisco Franco. Tiene que tener unas cintas de vidrio, pues esta autobiografía del propio Francisco Franco. Pero bueno, de las biografías de Francisco Franco se han escrito muchas. Yo recomiendo leerlas porque ahora pues se va a hablar muy mal de Francisco Franco, habiendo una inmensa ignorancia. Y dentro de la ignorancia no nos lleva a opinar bien.
y claro, van a salir tertulianos y cada cual pues va a dar opiniones, va a hacer comentarios según a sus conveniencias. Por tanto, no nos tenemos que dejar engañar. Tenemos que leer biografías de Francisco Franco y saber bien sobre la historia de este personaje, que es una historia muy importante de la propia España, porque la vida de Franco va vinculada a lo que ha sido la historia de España. Y esto es importante. Bueno, pues decía que la biografía que hay de Francisco Franco más larga, la más grande y además imparcial, bastante profesional, es la de Ricardo de la Cierva, que había sido ministro de Cultura con Adolfo Suárez, y pues esta biografía yo la tengo en 6 tomos, que os la quiero mostrar aquí. Fijaos, estos son los 6 tomos de la biografía de Francisco Franco, escrito por Ricardo de la Cierva. La última edición es del año 1981, o por lo menos esta que yo tengo es del año 1981. Y bueno, os lo quiero mostrar un poquito, cómo es, o si queréis verlo. ¿Lo veis? Hay bastantes ilustraciones, en todas las páginas hay alguna ilustración de algo de la biografía de Francisco Franco. Y esto es en estos 6 tomos. Fijaros, ¿qué es lo que os tenéis que leer para conocer la biografía de Francisco Franco? Yo os recomiendo que la leáis. Y ahora, pues, todo esto ha sido escaneado y está al alcance de cualquiera que quiera leer la biografía de Francisco Franco, escrito por Ricardo de la Cierva. Lo tengo en mi blog Biblioteca, que os dejaré el enlace en la caja de la descripción de YouTube, donde subo este vídeo, o os lo dejaré en el primer comentario que os llevará a la página que tengo de mi blog Biblioteca, y desde el cual pues os podéis descargar los 6 libros, los 6 tomos de la biografía de Francisco Franco, escrita por Ricardo de la Cierva, que os puede ser de provecho. Os lo digo porque todo este año van a hablar de Francisco Franco, y si queréis pues ser partícipe de estos eventos, o de opinar, de criticar, de hacer comentarios, por lo menos que tengáis una base de conocimientos para pues poder contrastar las cosas con una mayor exactitud. Bueno amigos, pues esto, lo que decía, lo vamos a repetir otra vez, lo que decía Rey Don Juan Carlos: no consentiré que se hable mal de Franco en mi presencia. Se consentirá que se haga quedar mal a Franco en presencia del rey Felipe VI, lo vamos a ver a lo largo de todo el año. Y además creo que este año 2025 va a salir la biografía del rey Don Juan Carlos, el actual rey emérito. La biografía que, bueno, que Franco no la pudo sacar por su propia cuenta, pero que el rey Don Juan Carlos pues sintió la necesidad de escribir su propia autobiografía, auxiliada por una escritora francesa, pues para poner su punto de vista, explicar su vida, explicar lo que había sido la política de España, lo que piensa de cada cosa, los tiempos que le han tocado vivir, pues lo que tenga que decir pues de cada momento de los acontecimientos, por ejemplo, los acontecimientos internacionales, y pues lo que era la vida política de España y la suya también personal. Por esto, pues despierta mucha curiosidad la biografía del rey Don Juan Carlos, para el cual Francisco Franco era como un padre, no lo olvidemos. Y luego no sé si va a salir el tema de Bárbara Rey y las amantes del rey. Lo vamos a ver. Bueno amigos, pues os dejo con el enlace con la biografía de Francisco Franco, que son 6 tomos, y espero que os guste y que sea de vuestro provecho. Adiós y hasta el próximo vídeo.